Queridos alumnos, buenos días. En esta oportunidad, una vez más, al frente de ustedes para desarrollar una clase dentro del curso de geometría. Pero antes de hacer nuestra clase, vamos a ver una pequeña oración para nuestro Señor. Todos vamos a agacharnos. A ver. Señor, gracias por la vida, por cada cosa grande o pequeña que reciba. Gracias porque sé que ningún problema será grande que no pueda superar. Gracias porque tú, mi Dios, das motivos para ser feliz. Bendice a mis padres, a mis hermanos, a los maestros y a todo lo que nos rodean, a la gente que en este momento pasa momentos muy difíciles por este problema en que estamos. Te pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos, la semana pasada, o sea que en la clase anterior al curso de geometría, hemos empezado con los ángulos, con clasificación de los ángulos, hablamos todo referente a la introducción de los ángulos, pero nos quedamos en una parte de clasificación. Hemos hecho la clasificación por la medida de sus ángulos. Hemos visto ángulos agudos, obtuso, recto, llano, ¿no? Ángulo de 0 grados, ángulo de una vuelta. Después hemos visto ángulos de acuerdo a la posición de sus lados. En esa parte hemos visto ángulos complementarios, ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios, aquellos ángulos cuyas medidas dan 90 grados, y suplementarios, cuya suma de esos ángulos dan 180 grados. Y ahí les he dejado una actividad para que ustedes resuelvan. Vamos a continuar en esta oportunidad con la clasificación. Y sigamos con la clasificación de los ángulos según la posición de sus lados. Bien, hemos quedado en A y B, ángulos complementarios, ángulos suplementarios. Vamos a continuar. Ángulo, la clasificación, la parte C dice ángulos adyacentes. ¿Qué son los ángulos adyacentes? Son ángulos que tienen un lado común. Ahí está, estos dos ángulos son adyacentes. El ángulo A o C y el ángulo COB son ángulos adyacentes, ¿no? Adyacentes, porque tienen el lado común. El lado OC es el lado común para ambos ángulos. Entonces, tenemos la siguiente clasificación, clase D, ángulos consecutivos. Ángulos consecutivos. ¿Qué son los ángulos consecutivos? Son ángulos que tienen un mismo vértice y un lado común. Acá está el vértice, esta parte, de donde nacen los ángulos, los rayos nacen de el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo teta son ángulos consecutivos. Para el ángulo alfa y el ángulo beta es el lado común. Para el ángulo beta, el ángulo teta, el lado común. Y así tenemos ángulos consecutivos. Otra clasificación dentro de este grupo son los ángulos opuestos. Ángulos opuestos. ¿Qué son ángulos opuestos? Los ángulos opuestos, acá tengo una recta L1, recta L2, se cortan en este punto, que se forman acá, este ángulo con este ángulo, y el ángulo de arriba con el ángulo de abajo. Los ángulos que están opuestos, que están de un lado hacia el otro, son iguales, miden iguales. Entonces acá se ha puesto ángulo alfa con el ángulo beta son iguales. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Y he puesto acá medida del ángulo alfa, que es igual a la medida del ángulo beta, son iguales. Y obviamente también la parte de arriba y abajo son iguales. F, bisectriz de un ángulo. ¿Qué cosa es bisectriz? Bisectriz es un rayo que divide a un ángulo en dos partes iguales. Por ejemplo, si el ángulo es AOB y esta línea OM es un rayo que divide a este ángulo en dos partes iguales. Acá alfa y alfa son ángulos iguales. Si OM es bisectriz, esta rayo OM es bisectriz, entonces la medida del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo OMB. Alfa son iguales. Bien. Y por último tenemos ángulos de una vuelta. ¿Cuánto suman los ángulos de una vuelta? Suman 360 grados. Y son ángulos consecutivos, que tienen, cada ángulo tiene un lado común, consecutivos. Entonces, todas la suma de estos, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 ángulos, la suma de estos 5 ángulos van a ser iguales a ¿cuánto? A 360 grados. La suma de los ángulos consecutivos formados alrededor de un punto, suman igual a 360 grados. Bien, chicos, con esto terminamos la clasificación de los ángulos según la medida de sus ángulos y según
de la posición de sus lados. Bien, en función a estas situaciones y a las anteriores clasificaciones que hemos visto, vamos a plasmar algunos ejercicios los cuales tenemos que saber resolverlos. A ver chicos, continuamos. Aquí tienen ya en la pizarra un papelote con los ejercicios que vamos a resolver aplicando la parte teórica en esta parte de la forma práctica. Bien, en la primera dice, tenemos ahí ¿cuántos problemas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 problemas. En la primera dice en la gráfica, ahí está la gráfica, calcular teta. En trigonometría, para ustedes, quinto grado, trigonometría, en álgebra, se usan estos alfabetos, teta, alfa, gamma, beta, son alfabetos griegos, pero yo les voy hablándole en el momento. Por ejemplo, acá, este ceritos con palito en el medio se llama teta, no teta. Entonces digo acá, en la gráfica hallar justamente cuánto vale esa teta, pero cómo está el ángulo. El primer ángulo son ángulos adyacentes, ¿no? El primer ángulo 2 teta, este lado 3 teta. Y sabemos por propiedad de los ángulos, esto viene a ser ángulo llano. Por tanto, la suma de estos dos ángulos, por ser ángulos suplementarios, ¿cuánto suman? Suman 180. Bien, ecuaciones nos ayudan mucho a resolver. Entonces sumaré pues 3 teta más 2 veces teta me va a dar igual. ¿Cuánto suman? Ángulo llano 180 grados. 180 grados. Bien, entonces digo 2 teta más 3 serían 5 veces teta igual a 180 grados. 180 entre, o sea que el que está multiplicando pasa a, va a dividir ese teta. ¿Cuánto mide? 180 entre, puedo dividir aparte, 180 entre 5, dos cifras, 18 entre 5 a 3, un número multiplicado por 3, 5, 3 por 5, 15, a 18 sobre 3 bajo el 0, 30, entre 5, 6. Entonces teta vale 36 grados. Así hemos hallado esa parte de ese problema. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Comprenden? Para aquellos que no me están entendiendo, repito, en la gráfica calcula teta. ¿Ya? ¿Quién es teta? Estos ángulos que están pero en función con los coeficientes 3 y 2. Entonces la suma de estos ángulos miden 180 por ser ángulos suplementarios. Hacemos una ecuación donde sale despeja de la variable es teta y justamente teta es 36 que me están pidiendo. Bien, hasta ahí tenemos. Vamos a la segundo problema. En el segundo ejercicio tengo también una gráfica. Del gráfico hallar x. Así que acá tengo unas expresiones, ángulos expresados en x y con numeritos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que aplicar acá? Una de las propiedades de los ángulos en que se divide. ¿Qué cosa es? Ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué es eso? ¿A qué es igual? Dice la regla, cuando dos ángulos son opuestos por el vértice, son iguales. Entonces tengo que igualar 4x es igual a ¿quién? A x más 2. Como ven ustedes, las ecuaciones me van a ayudar a resolver mi problema fácilmente. Bien, sigamos. Haciendo la ecuación, primer miembro, segundo miembro, de 4x menos pasa a restar, va a ser igual a 12. 4x menos 1x serán 3x igual a 12. Y obviamente el que multiplica divide 12 entre 3, 4 grados. Mi respuesta es, ¿cuánto vale? X vale 4 grados. Todos los ángulos se expresan en grados. Obviamente cada uno de estos numeritos están expresando en grados. En la práctica a veces avanzamos, pero se entiende, sobreentiende, todos los ángulos hablan de grados. Hemos resuelto el segundo ejercicio. En la tercera es en la gráfica también, en la gráfica, hallar alfa. En esa gráfica, cuando me dicen hallar alfa, observo qué tipo de gráfica es. ¿Qué tipo será? Ángulos, todo esto será ángulos de una vuelta. Estos son ángulos consecutivos en un solo vértice. Pero observamos, esto es alfa. Esta parte alfa, 2 alfa, este ángulo es alfa, esto también es alfa, pero en esta partecita, este angulito que está marcadito, un cuadradito que dice que eso mide 90 grados, es un ángulo de 90 grados, por tanto voy a sumar
Puedo sumar empezando de acá así o empezando de este lado. Por ejemplo, sería alfa más otra alfa más 2 alfa más ¿qué? Más otra alfa más 90 grados. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 360. Toda una vuelta. 360. Sumamos cuántas alfas hay. Hay 2, 3, 4, 5 veces alfa. 5 alfa igual a ¿cuánto? A 360. 360. El que un número que está acá va a pasar a restarle a aquí a 360. Entonces acá 5 alfa será igual. 360 menos 90 es 270. 270 grados. Y esta X solita, ¿qué va a pasar? Que este que está multiplicando le va a dividir. Entonces le haré una partecita 270 entre, ¿cuánto? Entre 5. Bien. 27 entre 5, dos cifras. Un número multiplicado por 5 que me dé cercano a 5. 5 por 6, 30 será 5. 5 por 5, 25. A 27 obviamente 2. Pongo ahí 25, serían 2, 20. Bajo el 0. 20 entre 5 es 4. ¿Cuánto mide este? 54 grados. Ya está. También hay el valor de X en esa parte. Bien, ahí está. Ya tengo la respuesta para el número 3. Leamos el número, ejercicio 4. Dice, hallar el complemento del suplemento. Esas palabras, complemento y suplemento, recuerdan, hicimos en la primera parte cuando clasificábamos los ángulos según su posición de sus lados, ¿no? ¿Qué cosa es ángulo complementario? Ángulo complementario es aquel ángulo cuya suma es igual a 90 grados. ¿Qué es suplementario? Cuya suma es igual a 180 grados. Recuerdo esa parte. Entonces, pero acá el problema dice hallar el complemento del suplemento. Entonces, esto va así. Hallar el complemento. ¿Recuerdan? Este es complemento, ¿cómo era? Una C. Esto es complemento, ¿no? Complemento. Y una S representamos como suple, se clase pesada. Bien, entonces hallar el complemento, pongo acá, complemento de quién, del ángulo, hallar el complemento del suplemento de 150. Entonces, el complemento del suplemento sigue del suplemento de quién, del ángulo 150. Ahí pongo pegadito. Hallar el complemento del suplemento de 150. C de S de 150. Bien, entonces de adentro hacia afuera. Primero, suplemento de 150. Suplemento de 150, ¿qué es igual? 180 menos 150. ¿Recuerdan? Está en el tema pasado. Entonces acá, complemento espera. Esa palabra complemento espera. Suplemento 150 es 180 menos 150. ¿Cuánto es eso? 30. Entonces será 180 menos 150, 30. Complemento de 30. Ya estoy ahí. Complemento de 30 grados. Bien, ahora complemento de 30 grados. ¿Cuánto es? 90 menos 30. Mentalmente, por eso complemento de 30 grados, 90 menos ese ángulo, o sea, 90 menos 30. ¿Cuánto es? 60. La respuesta es 60 grados. Bien, entonces digo, hallar el complemento del suplemento de 150. El complemento del suplemento de 150 es igual, primero suplemento de 150, 30, complemento de 30, 60. Tan fácil que es. Pero tengo que estudiarlo bien, qué cosa es complemento de un ángulo, qué cosa es suplemento de un ángulo, tema de la primera parte de los ángulos. Bien, sigamos haciendo. En el número 5 dice calcular alfa en estos ángulos. ¿Qué tipo de ángulos son? Son ángulos consecutivos, pero la suma de todo esto, ¿cuánto suma? 180, porque es un ángulo, ya no son varios angulitos que están acá divididos, pero la suma va a ser 180. Entonces hacemos nuestra ecuación. 5 veces alfa menos 20 es el primer ángulo, más 4 veces alfa menos teta, más alfa más teta es igual a 180. 180. Ahí está, 180. Bien. Entonces decimos, ¿cuántas alfas hay? 5 más 4, acá hay 1. Serían 5 más 4, 9, más otra alfa serían 10 veces alfa.
Acá hay una teta que está restando y hay una teta que está sumando. Dos números que están, uno está sumando, el otro está restando, se van. Esto de acá se van 0. Entonces, ¿quién queda? Menos 20 alfa. Menos 20 alfa. ¿Igual a cuánto? Igual a 180. Entonces las tetas se eliminaron. Como acá hay dos variables, alfa, están viendo alfa nada más. Pero acá hay teta más, teta menos, se van. ¿Está? Teta negativo, teta positivo se anulan. 0. Es como ese menos 5 más 5, 0. Bien, tengo acá solamente con alfa. 10 alfa. Quedan ahí 10 alfa igual 180. El que está restando pasa a sumar. Bien. Entonces 10 veces alfa es igual a ¿cuánto? 180 sería 200. Entonces una sola alfa, el que está multiplicando pasa a dividir un 0 con un 0, entonces queda alfa 20 grados. Así, veamos esa parte. Bien, tenemos la última parte. A ver, leamos bien. ¿Se notará? A ver, vamos a leer. Dice, la suma del complemento más el suplemento de cierto ángulo es 120. Hallar ese ángulo que no conocemos. Hallar el ángulo mencionado. Bien, entonces me están diciendo la suma del complemento. El complemento ya sabemos cómo lo presentamos. Complemento de ese ángulo. ¿Cuánto es? X, no conozco X, sea el ángulo X. Más, dice suma, el suplemento de quién? De ese X también. Dice que esto suma ¿cuánto? 120. Ya está mi ecuación, 120. Ahora voy a trabajar acá. Complemento de alfa, ¿a qué es igual? Atiéndame, complemento de X, perdón, ¿a qué es igual? 90 menos, porque complemento, 90 menos ese X, se pone acá 90 menos ese ángulo X, más, suplemento de ese ángulo, ¿cuánto es? 180 menos ese ángulo, ¿ve? La definición de la vez pasada, 180 menos ese ángulo, esto es igual a 120, ya está planteado toda esta ecuación, todo este problema, perdón, solo que tengo que saber resolver la ecuación. Todos los números son positivos en el primer miembro. 180 más 90 son 200. 180 más 90, 270. Sumo ahí, 270. Dos números negativos, menos menos es menos 2 veces x. Menos 2 veces. Es lo mismo que pasar allá, serían 2x más x, pero así lo sumo. Igual a 120. ¿Bien? ¿Qué más? Observo que en el primer miembro tengo 2x negativo. Menos x, 2x negativo. Y tengo un número mayor acá, y acá hay un número 120 menor que esto de acá. Esto lo va a pasar al otro miembro, o sea que lo paso así. 2x negativo pasa a 2x positivo. Este 270 en el mismo lugar. Y el 120 que está en el segundo miembro pasa a restarle. 120. 270 menos 120 igual 2x. Ahora sí, 270 menos 120, 0, 5, 1. Entonces acá tengo toda esta parte 150 igual a 2 veces x. La mitad de 150 debo de dividir, entonces x sola, ¿cuánto es? A 2 por 7, 14, sobra 1, 10, 10 entre 2, 5. Entonces x vale 75 grados. 75 grados. Bien, entonces acá en esta parte la suma del complemento, se puede comprobar, pero la suma del complemento más el suplemento debe dar igual a la suma, va a ser 120 con una ecuación, debemos comprobarlo. Con esto hemos desarrollado ejercicios tipo parecidos en el que voy a ubicar en su plataforma. Acá tienen ustedes, es una fichita, ya saben, cada tema tiene su ficha. Y estas lo van a resolver. Esto es un tema, ejercicios parecidos. Lean bien, observen bien, analicen los ejercicios, revísenlo una y otra vez hasta que puedan ustedes entender. Muy bien, chicos, espero que esta clase también sea para el agrado de ustedes y que lo resuelvan los ejercicios. Muchas gracias. Hasta la próxima.